Bueno, los diámetros en centímetros ordenados de menor a mayor de una muestra de barras cortadas por la máquina de una compañía especializada en la fabricación de ejes fueron los siguientes. Aquí está, ¿verdad? Una muestra de 88 barras para ejes producidas por una compañía, por una fábrica, y esa fábrica mide el diámetro de cada uno de los ejes de una muestra de 88 ejes y los ordena de menor a mayor. Los ordena de menor a mayor de tal manera que el menor de esos ejes mide 1.97 centímetros, el que le sigue 1.918, 1.932 y así, ¿verdad? El último de los ejes, el que más diámetro tiene, midió 2.060 centímetros de eje, ¿no? Hay que construir una tabla de distribución de frecuencias. Para resumir la formación, hay que usar 3 posiciones decimales para las columnas de frecuencias relativas y de frecuencias relativas acumuladas, y hay que redondear correctamente los resultados. Bien, para construir la tabla de distribución de frecuencias, pues debemos empezar por saber el número de intervalos, el número de intervalos K que vamos a utilizar en la tabla de distribución de frecuencias, que para este caso pues es fácil saber que es igual con 6, porque hay 6 posiciones, ¿verdad? 6 renglones en la tabla, ¿no? Para llenar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y también hay que saber después qué amplitud va a tener cada uno de esos intervalos. Para determinar la amplitud de cada uno de los intervalos, al dato mayor, que en este caso es 2.060, le vamos a restar el dato menor 1.917 y eso lo vamos a dividir entre el número de intervalos que vamos a utilizar en la tabla, ¿no? Entre 6. Y eso es el resultado de esa operación es 0.0238-33333, ¿no? Este número, la amplitud, igual con 0.0238 y muchos 3, lo vamos a redondear con 3 decimales. ¿Por qué con 3 decimales? Porque es el número de posiciones decimales que tiene nuestro conjunto de observaciones y que se corresponden con la precisión del aparato que quien tomó esta muestra, ¿verdad?, utilizó para medir el diámetro de las barras de las barras para ejes, ¿no? Entonces, ¿por qué con 3 posiciones decimales? Bueno, porque nuestro conjunto de observaciones tiene 3 posiciones decimales. Si tuviera nuestro conjunto de datos 2 posiciones decimales, pues la amplitud la redondearíamos con 2 posiciones decimales. Si tuviera una con una, si tuviera 0 con 0, si tuviera 10 con 10 posiciones decimales, ¿no? Por eso lo vamos a redondear con 3 posiciones decimales. Para redondear, nosotros queremos, bueno, no queremos, pero tenemos que redondear este número con 3 posiciones decimales. Nos vamos a fijar en el cuarto. Si el cuarto decimal es 5 o mayor, entonces el tercer decimal lo vamos a subir en 1. Si el cuarto decimal es menor que 5, entonces el tercer decimal no le vamos a hacer nada, lo vamos a dejar tal cual. Como en este caso que vamos a redondear con 3 decimales, el cuarto decimal es mayor o igual que 5, entonces la amplitud va a quedar redondeada como 0.024. Por esa razón. Bien, ahora vamos a construir los intervalos. Vamos a empezar para hacer el primer intervalo, vamos a iniciar
Bueno, sabemos que los intervalos que conocemos como intervalos de clase se componen de dos números, un límite inferior y un límite superior. El límite inferior del primer intervalo es el dato menor, 1.917. Y a ese 1.917, para construir el límite superior del segundo intervalo, le vamos a sumar una amplitud, es decir, 1.917 más 0.024, que es la amplitud que habíamos obtenido acá. 1.917 más 0.024 es igual con 1.941. El límite inferior del segundo intervalo va a ser el límite superior del primero, es decir, 1.941. Y para construir el límite superior del segundo intervalo, a su límite inferior le vamos a sumar la amplitud, es decir, 0.024. Y 1.941 más 0.024 es 1.965. El límite inferior del tercer intervalo va a ser el límite superior del segundo, es decir, 1.965, y el límite superior va a ser 1.965 más la amplitud 0.024. Esto es 1.989. Entonces, 1.989 y 1.989 más 0.024 son 2.013. 2.013 pasa a ser el límite inferior del quinto intervalo y el límite superior es 2.013 más 0.024, 0.037, perdón, 2.037, 2.037 y finalmente 2.061. Bueno, estos son los intervalos de la tabla de distribución de frecuencias. Es decir, en este intervalo vamos a acomodar todas aquellas barras para eje cuyo diámetro mide entre 1.917 centímetros y 1.941. En el segundo intervalo, todas aquellas que su diámetro mida entre 1.941 y 1.965, y así sucesivamente. Aquí nos falta resolver un problema. Si tenemos una barra que mida 1.941, ¿dónde la vamos a acomodar? ¿La vamos a acomodar en el primer intervalo o la vamos a acomodar en el segundo intervalo? Bueno, para esto está esta notación de intervalo, ¿no? Este corchete angulado, ¿verdad?, quiere decir que aquí vamos a partir desde exactamente 917, y este paréntesis para cerrar significa que vamos a llegar hasta antes de 1.941, es decir, el último dato que vamos a meter en este intervalo es 1.940. Aquí vamos a empezar desde exactamente 1.941 hasta antes de 1.965, es decir, aquí vamos a llegar hasta 1.964. En el tercer intervalo vamos a empezar desde exactamente 1.965 hasta antes de 1.989, es decir, hasta 1.988. Y así, de tal manera que ya tenemos resuelto dónde acomodar, ¿verdad?, los intervalos, los valores que se correspondan con los intervalos superiores. Bien, ahora que ya hemos definido eso, pues vamos a contar. ¿Qué vamos a contar? Pues cuántas de estas
de estas barras, en cuántas de estas barras su diámetro está entre 1.917 y 1. Ya hasta antes de 1.941, es decir, en 1, 2, 3, 4. Y esta ya no, porque 4. ¿Cuántas están entre 1.941 y 1.964? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Y este ya no entra, ¿verdad? Y entonces 22, 21, 13, 11, para un total de 88 barras que tenemos en muestra. Es decir, de esas 88 barras, 4 midieron entre 1.917 y 1.941, 17 entre 1.941 y 1.965 y solo 11 entre 2.037 y 2.061. Y a esta columna n minúscula 1 la conocemos como frecuencia absoluta. Vamos a calcular ahora la columna de frecuencias relativas. Para calcular la columna de frecuencias relativas, F minúscula subíndice I, hay que dividir la frecuencia absoluta entre el total de observaciones n, donde n nosotros sabemos que es el total de observaciones, en este caso igual con 88. Entonces, la frecuencia absoluta del primer intervalo va a ser 4 entre 88. La del segundo intervalo va a ser 17 entre 88. La del tercer intervalo va a ser 22 entre 88. La del cuarto 21 entre 88. La del quinto 13 entre 88. La del sexto 11 entre 88. Y aquí por convención vamos a utilizar 3 posiciones decimales. Por convención. Es decir, para no anotar muchos decimales, ¿no? Les paso los resultados, son 0.045 y esto cuando decimos 3 posiciones decimales significa que hay que redondear correctamente, de la misma manera como redondeamos la amplitud. 193, 0.250, 0.239, 0.148, 148 y 0.125. Y esta suma debe dar 1. La suma de la columna de las frecuencias relativas, su total es 1. En algunas ocasiones no da 1 por efecto del redondeo, pero debe de ser igual con 1. Vamos a calcular ahora la columna de frecuencias absolutas acumuladas n mayúscula subíndice I. Y la columna de frecuencias absolutas acumuladas n mayúscula subíndice I va a ser igual a la suma desde J igual a 1 hasta I de NJ. Es decir, la suma de frecuencias absolutas acumuladas n mayúscula subíndice I es igual a la suma acumulada de las frecuencias absolutas. En pocas palabras, la frecuencia absoluta acumulada del primer intervalo es 4.
la frecuencia absoluta acumulada del segundo intervalo es 4 más 17 igual con 21. La frecuencia absoluta acumulada del tercer intervalo es 4 más 17 más 22 igual con 43. La frecuencia absoluta acumulada del cuarto intervalo es 4 más 17 más 22 más 21 igual con 64, con 77 y con 88. De tal manera, 88. De tal manera que la frecuencia absoluta acumulada del último intervalo coincide con el número total de observaciones. Y para calcular la columna de frecuencias relativas acumuladas, F mayúscula subíndice I, pues vamos a hacer lo mismo que hicimos en la columna de frecuencias absolutas acumuladas, pero en vez de acumular las frecuencias absolutas, pues vamos a acumular las frecuencias relativas, ¿no? La fórmula de las frecuencias relativas acumuladas, F mayúscula subíndice I, pues es igual a la suma desde J igual a 1 hasta I de FJ, es decir, la suma acumulada de las frecuencias relativas, es decir, 0.045 para el primer caso, o más bien dicho para el primer intervalo, 0.45 más 0.193 va a ser igual a 0.238, 0.045 más 0.193 más 0.250 es igual con 0.488, 0.727, 0.875 y la frecuencia relativa acumulada del último intervalo va a ser por definición siempre 1. Hay ocasiones en que la frecuencia absoluta acumulada del último intervalo no da igual con 1 y eso es por efecto del redondeo, pero por definición tiene que ser igual con 1. Y esta es, jóvenes, la primera parte del examen extraordinario, es decir, realizar una tabla de distribución de frecuencias con los datos que ahí se pone, ¿no? Bien, esa, les decía, es la primera parte del examen, construir una tabla de distribución de frecuencias con los datos que ahí se presentan, ¿no? ¿Sí? Bien. La siguiente parte del examen, bueno, pues consiste en calcular las medidas descriptivas que nosotros revisamos, ¿no? Solo que para esto pues necesito la tabla de distribución de frecuencias. Bueno, dice así: con base en la tabla de distribución de frecuencias que elaboró en el inciso 1, es decir, utilizando las fórmulas para datos agrupados, calcule las medidas descriptivas que se piden. Considere no redondear sus resultados y si lo hace, considere también redondear correctamente. Bueno, ustedes no se acuerdan, pero yo se los recuerdo que nosotros revisamos dos formas de cálculo de las medidas descriptivas. Una era, ¿verdad?, para una serie de datos simples y otra era para una serie de datos agrupados que se calculaban con base en una tabla de distribución de frecuencias. Entonces, lo que dice aquí es que con base en la tabla de distribución de frecuencias que elaboró en el inciso 1, es decir, utilizando la tabla de distribución de frecuencias que ya construimos, hay que calcular los siguientes
las siguientes medidas descriptivas: la media aritmética, la mediana, la moda entre las medidas de tendencia central, el cuartil 1, el cuartil 3, entre las medidas de posición y, cuando esto reaccione, la desviación estándar y el coeficiente de variación para como medidas entre las medidas de dispersión que revisamos, ¿no? Todo esto utilizando las fórmulas para los datos agrupados, ¿no? Entonces, aquí no sé por qué se puso tan lento esto. Necesito la tabla de distribución de frecuencias que construimos en el apartado anterior, ¿no? Que no se ponga esto tan, ¿no? Vamos a empezar calculando el valor de la mediana. La mediana para datos agrupados X barra va a ser igual a la suma desde el primer intervalo hasta el intervalo R, desde igual con 1 de XI por NI entre el total de observaciones N, donde XI lo conocemos nosotros como la marca de clase y es igual al límite inferior del intervalo más el límite superior L subíndice I entre 2. Entonces, para calcular el valor de la media aritmética, tenemos que iniciar calculando el valor de la marca de clase X subíndice I. Y eso lo vamos a hacer en otra columna que le vamos a agregar a la tabla. X subíndice I. La marca de clase del primer intervalo va a ser evidentemente 1.917 más 1.941, eso dividido entre 2. La marca de clase del segundo intervalo va a ser 1.941 más 1.965 dividido entre 2. La marca de clase del tercer intervalo es 1.965 más 1.989 dividido entre 2. Y así hasta llegar al sexto intervalo. Les paso los valores de las marcas de clase de todos los intervalos: 1.929, 1.953, 1.977, 2.001, 2.025 y finalmente 2.049, que resulta de a 2.037 sumarle 2.061 y eso dividirlo entre 2. Y ya hemos calculado la marca de clase, que es pues esta parte de la ecuación, ¿no? Ahora vamos a multiplicar las marcas de clase por las frecuencias absolutas, XI por NI, para completar esta parte de la ecuación. Para el primer intervalo va a ser 1.929 por 4. Para el segundo intervalo es 1.953 por 17. Para el tercer intervalo es 1.977 por 22. Para el cuarto intervalo es 2.001 por 21. Para el quinto intervalo es 2.025 por 13. Y finalmente para el último intervalo será 2.049 por 11.
Los resultados son 7.716, 33.201, 43.494, 42.021, 26.325 y 22.539. ¿Qué hay que hacer con todo eso? Bueno, pues hay que sumarlo para completar esta parte. Hay que sumarlo para completar esa parte de la ecuación. Y la suma es 175.296. Ahora, una anotación, jóvenes. Aquí ya no vamos a redondear. Mientras estemos haciendo cálculos, vamos a utilizar todas las posiciones decimales que nos permita nuestra calculadora. Al final, si al final por fines de presentación tenemos que redondear, pues redondeamos correctamente. Pero mientras estemos haciendo cálculos, no tenemos por qué redondear, ¿no? Ahora, este 175.296, que es la suma del producto de las marcas de clase por las frecuencias absolutas, lo vamos a dividir entre el total de observaciones. Y eso nos va a dar el valor de la media aritmética, que para el caso es 1.992 centímetros. Y ese valor, cuando esto reaccione, es el que vamos a anotar acá. 1.992 centímetros. Bien, vamos a calcular el valor de la mediana. La mediana, que se define como el dato dentro del conjunto de observaciones que divide al conjunto de datos en dos partes iguales, por debajo del cual se encuentra la mitad y por encima del cual se encuentra la otra mitad, se define como el límite inferior L subíndice I-1 del intervalo que contiene el valor de la mediana más n sobre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a la del intervalo que contiene la mediana entre la frecuencia absoluta del intervalo que contiene la mediana por la amplitud de ese intervalo. Esa es la fórmula que vamos a utilizar para calcular la mediana. Y lo primero que vamos a hacer para calcular la mediana es calcular n sobre 2. Ya sabemos que n es el número de observaciones y en este caso es igual a 88. Sobre 2 igual a 44. Este 44 lo vamos a buscar dentro de la columna de frecuencias absolutas acumuladas. Y el primero que sea mayor o igual a 44, la primera frecuencia absoluta acumulada que sea mayor o igual a 44, se corresponde con el intervalo que contiene el valor de la mediana. O sea, nosotros sabemos que la mediana está entre 1.989 y 2.013 centímetros. Y también sabemos que la amplitud de este intervalo y de todos los intervalos, porque nosotros construimos la tabla, es igual con 0.024. Entonces ya tenemos todo para calcular el valor de la mediana.
La mediana a final de cuentas va a ser igual. Límite inferior del intervalo que contiene la mediana, 1.989, más n sobre 2 son 44, menos frecuencia absoluta acumulada anterior a la del intervalo que contiene la mediana, es decir, la anterior, 43, sobre la frecuencia absoluta del intervalo que contiene la mediana, 21, y todo eso multiplicado por la amplitud 0.024. ¿Qué hay que hacer aquí primero? Bueno, pues hay que hacer esta resta porque es como si estuviera entre paréntesis. Después hay que dividir. Finalmente hay que multiplicar. Y hasta el último hay que realizar la suma. Y el resultado de esa operación es igual con 1.990, 142, 857. Centímetros también. Ahora, ¿anotamos todo esto en el campo para el resultado? Pues sí, estaría bien, ¿no? No lo queremos anotar todo, lo queremos redondear. Bueno, también está bien. ¿Con cuántos decimales lo tenemos que redondear? Con 4. ¿Por qué con 4? Porque es un decimal más que el que tiene nuestro conjunto de observaciones. Por esa razón. Entonces, si esto lo queremos, bueno, ya sé que no queremos, pero si lo tenemos que dejar con 1, 2, 3, 4 posiciones decimales, pues nos vamos a fijar en la quinta posición. Si el quinto decimal es 5 o mayor, entonces el cuarto decimal lo vamos a subllamar en 1. Si el quinto decimal es 4 o menos, entonces a este decimal no le vamos a hacer nada. Entonces, una vez que reaccione mi computadora, vamos a anotar el valor de la mediana 1.9901 centímetros. ¿Por qué con 4 posiciones decimales? Porque mis observaciones tienen 3 posiciones decimales. Y entonces es buena idea dejar el valor de los estadísticos con con 4 posiciones decimales. Vamos a calcular el valor de la moda X gorro aquí. Hay que recordar que la moda es el dato que más se repite, el que aparece con mayor frecuencia. Y la moda va a ser igual al límite inferior L subíndice I menos 1, límite inferior del intervalo que contiene la moda, más D1 sobre D1 más D2 por la amplitud del intervalo. Por la amplitud del intervalo, donde D1 es igual a la frecuencia absoluta del intervalo que contiene la moda menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior, y D2 es igual a la frecuencia absoluta del intervalo que contiene la moda
menos la frecuencia absoluta del intervalo siguiente. NI menos N subíndice I menos 1 y N subíndice I menos N subíndice I más 1. Ahora, para calcular el valor de la moda, lo primero que tenemos que hacer es identificar el intervalo que contiene la mayor frecuencia absoluta. Es decir, en la columna de frecuencias absolutas vamos a identificar aquel número que sea mayor, en este caso 22. Eso quiere decir que la moda está entre 1.965 y 1.989. En este intervalo se encontrará el valor de la moda. Ahora, D1, ya que sabemos eso, D1 en este caso va a ser igual a 22, que es la frecuencia absoluta del intervalo que contiene la moda, menos 17, que es la frecuencia la frecuencia absoluta del intervalo anterior al que contiene la moda. Bueno, eso no lo hice. Aquí tengo una calculadora, nomás que salió muy grande. Entonces es 22 menos 17 igual con 22 menos 17 ya, igual con 5. Voy a cerrar esto porque no me sirve. Igual con 5, que es el valor de D1. Y D2 va a ser igual a 22 menos 21, que es el intervalo siguiente, es la frecuencia absoluta del intervalo siguiente. Y 22 menos 21 pues es igual con 1. Entonces ya tenemos, y también hay que recordar que como nosotros construimos la tabla de distribución de frecuencias, pues sabemos que su amplitud de este y de todos los intervalos es igual con 0.024. Entonces ya lo tenemos todo. A final de cuentas, la moda va a ser igual, x gorro, al límite inferior del intervalo que contiene la moda, 1.965 más D1, que es 5 sobre D1 más D2, 5 más 1, y eso multiplicado por la amplitud 0.024. Aquí, ¿qué hay que hacer primero? Bueno, pues hay que hacer primero esta suma porque es como si estuviera entre paréntesis, después esta división, después esta multiplicación, y a final de cuentas hay que hacer la suma siguiendo el orden de las operaciones, y el valor de la moda es 1.985. ¿Qué cosa? Pues centímetros, ¿no? 1.985 centímetros. Bueno, esto es lo que se refiere a las medidas de tendencia central, media aritmética, mediana y moda. Vamos a calcular las medidas de posición, el cuartil 1, el cuartil y el cuartil 3. Y voy a empezar. Vamos a empezar, una vez que reaccione mi computadora, pues borrando esto, ¿no? Esto lo vamos a borrar. Y esto también.
Bien, para calcular el valor del cuartil de orden K, utilizamos una fórmula similar a la que utilizamos para calcular la mediana. Es decir, el cuartil de orden K va a ser igual al límite inferior Li menos 1 del intervalo que contiene en el cuartil más K por N sobre 4, donde K es el cuartil que queremos calcular. Y aquí cabe recordar que hay tres cuartiles: el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. El cuartil 1 que divide, los cuartiles en general dividen al conjunto de datos en 4 partes iguales, cada uno de los cuales agrupa el 25% de las observaciones. Y aquí vamos a calcular el valor, bueno, el cuartil de orden K es igual al límite inferior del intervalo que contiene el cuartil más K por N sobre 4, donde K, les repito, es el orden del cuartil, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a la del intervalo que contiene el cuartil entre la frecuencia absoluta acumulada anterior a la del intervalo que contiene el cuartil entre la frecuencia absoluta del intervalo que contiene el cuartil por la amplitud de ese intervalo. Entonces, para calcular el cuartil 1, lo primero que tenemos que calcular es K por N sobre 4. Como K es igual con 1, porque vamos a calcular el cuartil 1, entonces K es igual con 1, N es igual con 88 y 4 es la cantidad de partes en las que dividimos el conjunto de datos. 1 por 88 son 88 y 88 entre 4 es igual con 22. De la misma forma como hicimos para calcular la mediana, este 22 lo vamos a buscar en la columna de frecuencias absolutas acumuladas, y la primera frecuencia absoluta acumulada que sea mayor a K por N sobre 4 se va a corresponder con el intervalo que contiene el valor del cuartil que estamos buscando. Es decir, permítanme un momento, jóvenes. Calculamos K por N sobre 4, 1 por 88 sobre 4 igual con 22. Buscamos ese 22 en la columna de frecuencias absolutas acumuladas, y la primera frecuencia absoluta acumulada que sea mayor o igual que K por N sobre 4 se corresponde o es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo que contiene el cuartil que estamos buscando. Es decir, en este caso, el cuartil 1 se encontrará entre 1.965 y 1.989 centímetros de diámetro. Entonces, pues ya lo tenemos todo, ¿no? ¿Cuál es cuartil 1? ¿Cuál es el límite inferior del intervalo que contiene el cuartil 1? 1.965. A eso le vamos a sumar K por N sobre 4, que ya lo calculamos, es 22. Menos frecuencia absoluta acumulada anterior a la del intervalo que contiene el cuartil, 21, sobre la frecuencia absoluta del intervalo que contiene el cuartil que estamos buscando, 22, y a eso lo vamos a multiplicar por 0.0, 24, que es el valor de la amplitud de S y de todos los intervalos, ¿no? Y entonces el valor del cuartil 1, una vez realizada esta operación, es 1.96609 0909. Y esto, redondeado con 4 posiciones decimales, pues es igual con 1.9661. Y ese es el valor del cuartil 1. Bueno, antes de anotar
anotar el valor del cuartil 1 y para no tener que moverme, no sé, ponga lento esto, vamos a calcular el cuartil 2, digo el cuartil 3. Para calcular el cuartil 3, pues seguimos el mismo procedimiento, calculamos K por N sobre 4, en este caso estamos buscando el cuartil 3, por eso K es igual con 3, N es igual con 88 y eso lo vamos a dividir entre 4, y esto es igual con 66. Este 66 lo vamos a buscar en la columna de frecuencias absolutas acumuladas y la primera frecuencia absoluta acumulada que sea mayor o igual que K por N sobre 4 es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo que contiene el cuartil que estamos buscando. En este caso, el cuartil 3 estará entre 2.213 y 2.037. Bien, pues ya lo tenemos todo. El cuartil 3, a final de cuentas, cuartil 3 será igual a límite inferior del intervalo que contiene el cuartil, 2.013, más K por N sobre 466, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a la del intervalo que contiene el cuartil que estamos buscando, 64, sobre la frecuencia absoluta del intervalo que contiene el cuartil 3 que estamos buscando, 13, y eso multiplicado por 0.024, que es el valor de la amplitud de ese intervalo y de los demás intervalos, ¿verdad? De todos. Y el cuartil 3 es igual con 2.016 69 2308. Y este número lo vamos a redondear acá, redondeado con 1, 2, 3, 4 posiciones decimales, pues es igual con 2.016 centímetros, ¿no? Y ahora que ya tenemos el valor de nuestros cuartiles, pues bueno, basta con anotarlos en el lugar correspondiente, si es que algún día logro llegar. Si es que algún día logro llegar. Bueno, pues aquí ya podemos calcular, podemos anotar el valor de los cuartiles, 1.9661 el cuartil 1, 1.9661 centímetros, por debajo del cual está el 25% de esas 88 muestras de barras para producir eje, y por encima del cual estará el restante 75% de esas barras, y el cuartil 2, que es igual a 2.0167 también centímetros, por debajo del cual está el 75% de esas barras y por encima del cual está el restante 25%. Finalmente, bueno, estas son las medidas de posición que vamos a calcular en el examen extraordinario. Finalmente, vamos a calcular las medidas de dispersión, desviación estándar y coeficiente de variación. Y para eso me voy a permitir primero borrar todo esto. Pero no quiero borrar la tabla. Pero necesitamos el XI.
me voy a permitir, no quiero borrar mi tabla, pero sí quiero borrar todo esto. Quiero conservar. En realidad vamos a necesitar más. Bien, parece que ya terminé. Bien, finalmente les dije, como les digo, jóvenes, vamos a calcular el coeficiente de variación, que es igual a la desviación estándar entre el valor de la media aritmética por 100, y nos dice el porcentaje de variación de los datos respecto al valor de la media aritmética. Y vamos a calcular la desviación estándar S minúscula, la desviación estándar muestral S minúscula, que es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, para poder calcular el valor de la desviación estándar, primero tenemos que calcular el valor de la varianza, y el valor de la varianza para el caso de una muestra, en este caso de 88 barras, del diámetro de 88 barras usadas para la fabricación de ejes, es igual a la suma desde el primer intervalo hasta el último de la marca de clase XY menos el valor de la media aritmética, que ya calculamos, todo eso elevado al cuadrado multiplicado por NI, y eso dividido entre N menos 1, es decir, el número de observaciones menos 1, entre 87 pues, en este caso. Ahora, como ya nosotros sabemos que el valor de la media aritmética es 1.992, entonces pues ya no lo tenemos que calcular, pero lo que sí tenemos que calcular es voy a pasar mis fórmulas para acá. Lo que sí tenemos que calcular es, para calcular el valor de la varianza, no sé cómo ordenarlo para que se vea claro. Para calcular el valor de la varianza es a cada marca de clase X subíndice Y menos el valor de la media 1.992, eso elevarlo al cuadrado y después multiplicarlo por NI, que es esta parte de la ecuación.
A cada marca de clase le vamos a restar el valor de la media aritmética. Eso lo vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a multiplicar por NI. Hay que recordar que la varianza, a final de cuentas, es también una media aritmética, pero es la media aritmética de las desviaciones de cada dato respecto al valor de la media elevado al cuadrado, o el valor de las desviaciones cuadradas de los datos respecto a la media. Y es lo que vamos a hacer en esta parte de la ecuación. Es decir, para el primer caso debemos de a 1.929 restarle 1.992, eso elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por 4. Y aquí, jóvenes, les recuerdo que mientras hagamos cálculos vamos a tener que utilizar todos los decimales que podamos, o sea, todos los decimales que nos permita utilizar nuestra calculadora. Deje nada más, regreso. No sé por qué esta cosa está tan lenta. Para esto, ¿verdad? Para nada más para todo lo demás está bien, menos para arrastrar la imagen. Y acá les recuerdo, jóvenes, que hay que utilizar pues todas las posiciones decimales que podamos. Les paso los resultados de las operaciones. 0.15876, 0.025857, 0.00495, 0.001, 0.014157 y 0.35739. Y esto, bueno, ustedes ya saben, o ya deberían de haberse dado cuenta, pues lo vamos a sumar para completar esta parte de la ecuación. La suma de las desviaciones al cuadrado de los datos respecto al valor de la media, y ya les digo que esa suma es igual con 0.09828. Entonces 0.09828 lo vamos a dividir entre n-1, 88 observaciones que son las que tenemos, y eso lo vamos a restar 1, es decir, pues la vamos a dividir entre 89. Y el resultado de eso es 0.001129655. ¿Qué cosa? Bueno, pues centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados, ¿por qué? Bueno, pues porque al elevar al cuadrado las diferencias de los datos respecto a la media, pues la varianza queda sí en las mismas unidades que la variable, pero elevada al cuadrado. Bueno, pero el ejercicio... Maestro, dígame. ¿es n-1 o más 1? Menos 1. Así es que es entre... Sí, muchas gracias. Sí, acá son 87. Sí, muchas gracias. Es n-1. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Quedan elevados al cuadrado. Para regresar, para poner la varianza en términos de las mismas unidades que la variable, pues vamos a sacarle la raíz cuadrada, y eso lo conocemos como la desviación estándar. Entonces la desviación estándar va a ser igual a la raíz cuadrada de 0.001129655, y la raíz cuadrada de eso es 0.03361 0343. ¿Sí?
que son, estos sí ya son centímetros. Es decir, los datos se desvían alrededor de la media en unos 0.336 centímetros más o menos. Y finalmente pues vamos a calcular aquí el coeficiente de variación, al que solamente para calcularlo lo único que hay que hacer es tomar el valor de la desviación estándar que acabamos de calcular, que es igual a 0.03361 0343. Hay que dividirlo entre 1.992, que es el valor de la media aritmética que ya habíamos calculado, y eso hay que multiplicarlo por 100. Y eso nos da 1.68 72 66227%. Es decir, esos datos varían alrededor de la media aritmética en 1.7%. Ya nomás nos falta anotar los resultados en el examen. Entonces acá vamos a poner el valor de, válgame, el valor de la desviación estándar con unas 4 posiciones decimales o con todos, ahora si es posible, que sería 0.0336, porque si esto lo queremos poner con 4, bueno, ya sé que no queremos, si lo tenemos que poner con 4 posiciones decimales, nos fijamos en el quinto. Como el quinto no es 5 o más, entonces a este número no le hacemos nada. Y en nuestro coeficiente de variación lo podemos anotar con una sola posición decimal, porque es un porcentaje, como 1.7%. Otra vez, como este número lo vamos a dejar solo con una posición decimal, entonces nos fijamos en el segundo. Si este es 5 más, el primero lo subimos en 1. Si fuera este 4 menos, lo dejábamos tal cual.